En Juan 4, Jesús pasó por Samaria y platicó con una samaritana y se quedó 4 días con ellos. Estos 70 predicaron con convicciones y regresaron contentos. Señor, estamos contentos. Y le dijo el Señor, yo veía a Satanás caer como un rayo. O sea, derrotado, noqueado, y ustedes en victoria. Mas no se alegren de tanto de eso, de que se liberaron demonios. Alégrense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Y entonces, ese es todo el contexto en el que estamos viendo Lucas 9, y entramos a Lucas 10. Y el Señor dice, o sea, que el reino de Dios, ¿sí?, es para ser predicado a todos lados. Sin embargo, el Señor va a chocar constantemente con los religiosos. Y los religiosos acostumbran siempre poner la humanidad o los seres humanos en 2 bloques. Los que tienen méritos, que son justos, que son puros, que son salvos, a los que sí oye Dios. Y los que no tienen méritos, que son injustos, que son sucios, a los que no oye Dios. ¿Y sabes qué hace Jesús? Jesús va mucho sobre el punto o sobre el grupo de los impuros. Si tú observas a Jesús, ¿por qué escogió a 12 apóstoles y ningún fariseo? Porque los fariseos estaban llenos de prejuicios. Él dijo, voy a empezar con la gente desechada. Y tú te das cuenta que el Señor sanó gentes incluso fuera de Israel. Entonces, ahí viene el trabajo del Señor. Él viene a romper moldes, viene a romper estructuras, y Él viene, ¿sí?, a establecer un reino, ¿sí?, diferente al que los discípulos esperaban. Cuando le llamaban a Él Jesús, hijo de David, si tú te remontas a ver qué significa Jesús, hijo de David, Jesús, hijo de David, guerrero con espada que vas a quitar a los romanos y te vas a poner en el trono, e Israel volverá a tener el esplendor de David y de Salomón. Pero Jesús le dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo. Entonces regresan los 70 gozosos. El Señor les dice que se alegren de que su nombre está escrito en el libro de la vida, y el Señor hace una oración muy bonita, corta. Dice, Padre, te alabo porque escondiste todas estas cosas de los sabios y entendidos. Ubiquen a Jesús con una multitud al lado, no está solo, un montón de gentes. Padre, te alabo porque escondiste todas estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Y es ahí donde brinca una persona. Y ahí es donde enganchamos, ¿sí?, lo que empieza con va a venir a dar la parábola del buen samaritano. Porque había gente oyendo a Jesús, gente del pueblo, o sea, la multitud, discípulos, tanto los apóstoles como los otros 72, fariseos, escribas o doctores de la ley. Y entonces, cuando dice él, cuando hace esa oración, ¿sí?, es cuando viene este momento. Vamos a Lucas 10, 25. Lucas 10, 25. A ver, Sotero, ¿lo puedes decir en voz alta, por favor? Fíjate bien lo que dice ahí, un intérprete de la ley o escriba. Vamos a describir primero eso. Estaba entre la multitud y oyó todo lo que dijo un intérprete de la ley, un doctor en la ley, un escriba. ¿Quiénes eran los escribas? Estos eran laicos dedicados toda su vida a estudiar la ley del Antiguo Testamento. Casi sabían letra por letra, frase por frase, casi memorizaban todo el Antiguo Testamento. Ellos llegaban a ser una autoridad tanto que a los 40 años, cuando cumplían 40 años, les imponían las manos para recibir el espíritu de Moisés. Y entonces ellos pasaban, en sus opiniones, en sus sentencias, en sus comentarios, pasaban a tener, su palabra tenía la misma validez que la palabra de Dios. De ahí surgió la ley oral. Y ellos llegaban a ser en un momento dado con más autoridad que el mismo rey o la autoridad civil. Entonces ellos eran doctores en la ley, sabios en la ley, la cabeza la tenían como si hubieran nacido en Yucatán, así. Eran escribas, ¿sí? No, los fariseos estaban en el templo, ¿sí? Ellos eran religiosos, estos eran laicos. Entonces, pero eran ahora sí que ancianos,
escribas y fariseos, estaban en contubernio. Y vemos que esta persona, este maestro en la ley, se levantó. ¿Cómo fue su pregunta, Sotero? A ver, vuelve a leer el 25. Hasta ahí. ¿Qué más? ¿Qué dijiste? No, antes. Hasta ahí. ¿Qué dijiste? Probarle, detente ahí. Siempre es bueno cuando leamos un versículo, checar. Ya dijimos, un maestro de la ley se levantó, bueno, pues estaba ahí sentado entre toda la multitud, para probarle. Probarle. Esa palabra probarle en el original es tentarle. Y es curioso porque esa palabra que se usa aquí solamente se utiliza 2 veces en el Evangelio de Lucas. Aquí y cuando Satanás en Lucas 4 prueba o tienta a Jesús. ¿Qué nos puede inferir eso, Lupita? Sí, pero ¿qué nos puede inferir eso? Que la palabra es la misma, solamente se repite en Lucas 4. Tentarle, probarle, es lo que usa Satanás para tentar a Jesús en Lucas 4. Que es una pregunta maliciosa, es una pregunta de corte diabólico, es una pregunta hipócrita, es una pregunta chueca, malintencionada. Pues fíjate bien, se levantó el conocedor. A ver, ahí te va a ver, cáchalo. O sea, y empieza y dice él, maestro. Cuando tú le dices a una persona, maestro, ¿qué les das a entender? Ok, respeto por un lado. Exacto. Maestro, enséñeme. Maestro, usted sabe, usted es una autoridad. Pero él lo dijo de una forma diplomática, hipócrita. Maestro, o sea, y Jesús conoce el corazón. Porque primero se levantó para tentarle. Maestro, tengo una duda, maestro. Y Jesús, adelante, el Señor sabe todo, ¿no? Se levantó para probarle, ¿sí? Y obviamente ahí la Biblia nos revela el corazón del que preguntó. Y le pregunta algo clave. ¿Qué le preguntó Sotero en lo que leíste? Noten que él amarra las obras a la vida eterna. Ahora, había un debate constante entre fariseos y saduceos sobre la vida eterna. Que no existen los ángeles, que sí existen los ángeles, que no hay resurrección, que sí hay resurrección, que tú las traes, que yo te las di, que esto y aquello. Y estaban divididos precisamente por discusiones sobre la eternidad, sobre la vida eterna. Y Jesús hasta aquí no había hablado de vida eterna. Entonces le lanza una pregunta para ver qué pensaba Jesús de vida eterna, porque el escriba tenía su propia opinión. Y muchos fariseos y saduceos tenían su propia opinión de vida eterna. ¿Qué es vida eterna? ¿Será estar en las nubes tocando un arpa como un angelito? O sea, ¿qué es? ¿Haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? La pregunta es muy buena, porque está profunda la pregunta, está profunda. Ahora sí que se metió al mar y está. Y Jesús, que todo lo sabe, que dice, me está tentando, me está provocando, me está acorralando según él, Jesús, con una actitud tranquila, yo quiero imaginarme al Señor pausado, tranquilo, con amor, le contesta. 10:26. A ver, Carolina, el versículo 26. El Señor le contesta con cierta ironía. ¿Has leído la ley? Sí, la conozco. ¿Y qué lees? O sea, ¿qué le da a entender? Una cosa es leer la Biblia, otra cosa es comprenderla. Y vean esto es importante. Una cosa es que memoricemos la Biblia y otra cosa es que la vivamos, que la absorbamos y que nuestra vida, como dice el apóstol Pablo, sea una Biblia andante. Tú puedes haber leído la Biblia 3, 4, 5 veces, pero lo importante es comprenderla. Y a veces es mejor leer poco y entender eso que leer. Hoy leí 7 capítulos. ¿Y de qué hablan? No sé, pero ya los leí.